Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos. Un gusto y un privilegio estar nuevamente aquí reunidos el día de hoy. Vamos a retomar el tema de la cristología, que es lo que hemos estado viendo desde las últimas semanas. Hoy estaremos viendo una lección más llamada Etapas del estado de humillación. Vamos a hacer una oración y vamos a entrar en materia rápidamente para para retomar en este tema que hemos estado meditando. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido llegar a este lugar con bien. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu amor. Te damos gracias, Señor Jesús, por haberte humillado y haber venido a este mundo en semejanza a hombre y haber llevado una vida santa con un propósito muy grande, Señor, de nuestra redención. Esta mañana nos ponemos en tus manos esta enseñanza, que sea para honor y gloria de tu nombre y la edificación de todos nosotros. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. El tema es la cristología. Y entrando a la siguiente diapositiva, vamos a ver nuestro número de lección y de qué se trata. Como ya dijimos en la anterior, el tema es la cristología. La lección es la número 5. Vamos a ver de una forma más profunda lo que vimos en el inicio de este tema. Vamos a profundizar en las etapas del estado de humillación. Dentro de estas etapas del estado de humillación vamos a estar estructurando algunos aspectos que cuentan acerca de esa etapa, la cual nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo al hacerse semejante a los hombres. En la siguiente diapositiva vamos a analizar el texto de Gálatas. Ese es un texto que tenemos que memorizarnos. Gálatas 4:4. ¿Lo leemos todos juntos, hermano? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En la diapositiva anterior, por favor. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, Gálatas 4:4 es muy interesante porque nos está empezando a hablar acerca de ese estado de humillación que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo, en el cual Dios envió a su Hijo, y al menos nos menciona dos aspectos de esa etapa de humillación. Esos dos aspectos se los señalé ahí subrayados. El primer aspecto es que fue nacido de mujer, y el segundo aspecto fue nacido bajo la ley. Entonces, el hecho de que digamos de que el verbo, el logos, y ya a estas alturas de la lección número 5, ya debemos de comprender, hermanos, de qué estamos hablando cuando mencionamos esas palabras. Recuerden que esta es una escuela dominical y la cual ustedes pueden participar, me pueden interrumpir, pueden levantar la mano, hacer preguntas. En la escuela dominical podemos hacer eso, participar. Entonces, una pregunta: que el verbo nazca, como dice el versículo, de mujer, bajo la ley, ¿implica un estado de humillación? Así es. Que Dios se hace carne, ¿verdad? Entonces eso está implicando un estado de humillación, un acto de humillación en sí mismo. Pero el verso también nos dice que nació bajo la ley, nació súbdito a la ley, en calidad de esclavo, de siervo. Y es ahí donde debemos entender que eso significa que alguien tiene que someterse a esa ley que está mencionando. ¿Recuerdan qué ley es esa? La ley de Moisés. La ley de Moisés, es correcto. Entonces Cristo nació bajo la ley. Entonces ahí es donde entran muchas paradojas teológicas, de las cuales hemos estado meditando y estaremos meditando el resto de nuestras vidas acerca de Cristo. ¿Qué es una paradoja teológica? Alguien que levante la mano, y porque ya vimos este aspecto, esta figura de edición. ¿Qué es una paradoja? ¿Alguien recuerda? No, les recuerdo. Una paradoja es un dicho, un acto, un dicho, una frase que dice afirmar algo, pero que a la misma vez se contradice. ¿Recuerdan?
Esa es una paradoja. Nuestra vida cristiana es una paradoja, porque ya hemos sido salvos, pero aún estamos siendo salvados. Entonces, esa es la idea de una paradoja, o el significado. Y es ahí donde entramos a la otra diapositiva, hermana. Algunas de las paradojas teológicas que podemos encontrar en la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo es esto, de que el Todopoderoso se hace finito. El Todopoderoso se hace finito. El Creador se hace criatura. El rico se hace pobre. El dador de la ley se hace súbdito a su ley. Y el dador de la vida tendrá que experimentar la muerte. Son hechos, dichos, que afirman algo, pero que de alguna manera parecen contradecirse. Esas son las paradojas teológicas. Y son paradojas hermosas porque nos habla acerca de esa humillación que llevó a cabo nuestro Señor al venir a este mundo encarnado para experimentar, hermanos, un estado humillante. De que Dios hiciera todo eso, la persona de Cristo, es experimentar una humillación. Pero ya sabemos cuál es ese propósito, ¿verdad? En gran amor lo hizo, porque así Él lo designó, Padre lo designó y Jesús lo llevó a cabo al pie de la letra. Entonces, ¿en qué momento inicia el estado de humillación de Cristo? ¿En qué momento inicia? Algunos dicen que en su ministerio, cuando va al desierto y Satanás se le acerca. Otros dicen que en su niñez. ¿Cuándo inició el estado de humillación de Cristo? Desde su nacimiento, ¿verdad? Exactamente, desde su nacimiento. El Dios Todopoderoso se encarna en el Verbo, se hace carne, ¿verdad? Entonces, ese es un acto de humillación. Y eso nos va a llevar a el primer aspecto que vamos a estar meditando el día de hoy, que sería el punto número 1. Nuevamente, como siempre, más tarde les estaré pasando las diapositivas para que puedan también disfrutar y meditar y ver cómo hemos estructurado esta enseñanza. La encarnación, punto número 1. ¿Qué significa la encarnación? ¿O cuál es el concepto de esta palabra? Dice, un ser humano nacido en las mismas condiciones que el primer Adán, pero puesto que él es Dios, esta experiencia en sí misma es un acto de humillación. Es lo que significa la encarnación. ¿Y por qué se hace esa comparativa en la descripción con el primer Adán? ¿Alguien entiende eso, hermanos? En el Nuevo Testamento encontramos que se hace esa comparativa también de Cristo, de Jesús, con el primer Adán. El primer Adán estamos hablando de Génesis 1, ¿verdad? Sí entendemos eso. Porque Adán también fue hecho perfecto. Adán también fue hecho perfecto, exacto. Sí, entonces la Biblia en el Nuevo Testamento, como dice el hermano, hace esa comparativa de Cristo como el segundo Adán. Esto lo podemos encontrar en Romanos 5 y 1 Corintios 15. Por ahí hay un par de pasajes que mencionan acerca de esto. Humanamente hablando, Cristo se hace semejante a nosotros, verdadero hombre, pero semejante a nosotros nada más. Ya hablamos acerca de eso, ¿verdad? De cuál es la diferencia entre decir Cristo es igual a nosotros a decir Cristo se hizo solamente semejante a nosotros, porque la diferencia es nuestro pecado. Cristo, al igual que Adán, nacieron perfectos, como dice el hermano Héctor, y nosotros ya hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Entonces, esa es la diferencia entre Cristo y nosotros, y la compatibilidad o semejanza entre Adán y Cristo. Que ellos nacieron verdaderos hombres, pero llegaron a este mundo sin una naturaleza pecaminosa, contraria a la de nosotros, o sea que los dos estaban en la misma condición. Es por eso que el Nuevo Testamento hace esa comparativa, el primer Adán y el segundo Adán. Esto es algo que con el tiempo, con la lectura, hermanos, tenemos que estar meditando un poquito más a fondo. Y la pregunta que surge, hermanos, es de que ¿era posible de que Cristo pecara? ¿Era posible de que Cristo pecara? A ver. Es una pregunta, o sea que... Ajá. Fue tentado, pero no pecó. Sí, él fue tentado, al igual que Adán. ¿Sí?
Pero la diferencia es de que Adán sí pecó, ¿verdad? La pregunta por ahí permanece. ¿Era posible de que Cristo pecara? Sí era posible, pero Él no pecó. Sí, a diferencia de Adán, Él sí pecó. Él sí decidió llevar a cabo el pecado. Conocemos la narrativa de Génesis 1, ¿verdad? De Génesis 1 hasta el 3. Los primeros 3 capítulos de Génesis nos hablan de eso. O sea, Él sí tenía la posibilidad, porque no había diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán. Los dos nacieron perfectos, los dos nacieron hombres completamente, pero Jesús decidió no pecar. Vamos a ver un inciso que nos va a hablar acerca de cómo Cristo adquirió verdaderamente una naturaleza humana, pero sin pecado. Dentro del tema de la encarnación, vamos a estar meditando en estos incisos. Esos son los aspectos que vamos a estar tratando de entender. En la encarnación, Cristo adquirió verdaderamente una naturaleza humana, pero sin pecado. ¿Recuerdan el texto de Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne, ¿verdad? Se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra ahí del idioma original para Juan 1:14, si quieren revisarlo en su Biblia, hermanos, ¿sí? Juan 1:14, la palabra de habitó habla literalmente, quiere decir literalmente fijó tabernáculo, de que Cristo tabernaculizó con nosotros, puso su tienda entre nosotros. Y es lo que nos ayuda a entender de qué habla el Antiguo Testamento acerca del tabernáculo de reunión. Ese tabernáculo de reunión solamente fue un símbolo, hermanos, o una sombra de la encarnación del Hijo de Dios. En el tabernáculo ahí se presentaba Dios, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento eso nos indica que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento eran simples sombras de lo que iba a venir. Entonces Juan 1:14 dice, y se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros. Y ese tabernáculo que Cristo puso entre nosotros no era precisamente una tienda de campaña, una tienda de culto como lo fue en el Antiguo Testamento. Ese tabernáculo era su propio cuerpo, era una sombra, un símbolo de lo que sería su propio cuerpo. Entonces cuando Jesús llega y en el Nuevo Testamento les dice a los fariseos, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, ellos no entendieron en ese momento, pero Cristo no estaba hablando del templo de Salomón, sino estaba hablando del templo de su cuerpo. Entonces era un símbolo, el templo, el tabernáculo, su cuerpo, su encarnación. Filipenses 2, versículo 7, que también ya estuvimos meditando, nos dice que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese versículo que tenemos que estar meditando en él constantemente acerca de cómo Jesús fue completamente hombre. Ahí nos dice que fue hecho semejante a los hombres, Filipenses 2:7. También les voy a estar compartiendo toda esa información, ¿no? Los textos que estamos viendo, Juan 1:14, Filipenses 2:7, lo que quieren enfatizar, hermanos, es de que nosotros entendamos de que Cristo vino hecho hombre, hecho carne, de que Dios se encarnó en la persona de Jesús y que fue completamente hombre. Fue verdaderamente, adquirió verdaderamente una naturaleza humana, pero sin pecado. ¿Entendemos eso? ¿Hay dudas acerca de eso? ¿No? Entonces ese inciso A lo podemos dar por hecho, ¿verdad? De que entendemos que Cristo fue 100% hombre. El inciso B. El inciso B dice, adquirió verdaderamente las limitaciones de un cuerpo físico. El Nuevo Testamento nos da muchas sombras, muchos atisbos, mucha información acerca de lo que esto significa. El hecho de que Dios se hizo completamente hombre, 100% hombre,
pues implica que también debía de sufrir las limitaciones de hacerse hombre. ¿Cuáles son algunas limitaciones que Jesús tuvo que soportar siendo hombre, hermanos? Limitaciones de un cuerpo físico. Por ejemplo, Iba a tener hambre y sed. ¿verdad? Dos de ellas las menciona el hermano. Él tuvo sed, a él le dio hambre. Cansancio. Cansancio. ¿Qué más? ¿Qué más? Él lloró. Hay por ahí un versículo donde nos dice que también él sentía los mismos sentimientos, ¿verdad? Tenía sentimientos, o sea, era un hombre completo, al 100%. Por lo tanto, también murió. Exacto, ese era el propósito, murió como hombre. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él también tenía que experimentar la paradoja de la muerte, ¿verdad? El dador de vida tuvo que experimentar la muerte. Entonces, en sí, hay muchos de esos versículos donde nos dicen que sí, que él, por ejemplo, él estaba durmiendo sobre un cabezal en el barco, en la popa, y le despertaron, ¿verdad? Él estaba durmiendo, le despertaron porque por ahí los discípulos estaban experimentando una tormenta en el agua. Y él estaba sumamente cansado, que las olas, por más que movían el barco, él estaba dormido. Entonces, él estaba sumamente cansado. Después de que entra al desierto y ayuna por 40 días y 40 noches, él tuvo hambre. Por ahí el Evangelio de Juan nos indica que cuando él estaba en la cruz, él pidió algo de beber porque él tenía sed. Incluso cuando se acerca con la mujer samaritana, él también le pide agua de beber, ¿verdad? Ok. Vamos al inciso C. Adquirió una condición menor al Padre y a los ángeles. En la encarnación, Jesús adquirió una condición menor al Padre y a los ángeles. En esto debemos de tener mucho cuidado, es de suma importancia, porque aunque Cristo en la carne seguía siendo Dios, al adquirir esa naturaleza humana, Él se hace en cuanto a naturaleza humana menor al Padre y menor a los ángeles. Ahora, ¿por qué les digo que hay que tener mucho cuidado con eso? Porque nuevamente pongo de ejemplo a mis vecinos. Hay por ahí una persona, una testigo de Jehová, que quiere hacerme que yo comprenda de que Cristo no es Dios. Entonces, ellos mencionan este versículo, o esta frase, porque pues sí hay un versículo. Hebreos 2:9 dice, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahí hay otro versículo donde dice que el Padre mayor es que Jesús. Pero ellos enfatizan esto o usan este versículo para querer tratar de hacerme entender de que Cristo no es Dios. Porque el Padre mayor es que... Porque Jesús dijo, el Padre mayor es que yo. Y en realidad sí, es cierto, Jesús dijo esas palabras. Ahorita vamos a ver ese texto. Pero debemos entender que en la encarnación, al momento de hacerse hombre, 100% hombre, Jesús hizo a un lado sus facultades divinas. Él tenía que hacerse hombre al 100% y se despojó de sus facultades divinas, y en ese momento es que Él dice, el Padre mayor es que yo, porque estoy en una condición de humillación en este momento. Pero hay otros versículos donde enfatiza que Él y el Padre uno son. Entonces debemos de tomar toda la información, no solamente un texto, y hacer una doctrina de ese texto fuera de contexto, porque estaríamos cayendo en una herejía terrible. Si nosotros decimos que Cristo no es Dios, Jesús lo dijo, moriré, por eso os he dicho que ustedes morirán en sus pecados. Si no creen que yo mismo soy, ustedes morirán en sus pecados. Entonces, es algo que sí debemos de tener muy en la mente, muy metido y muy grabado, de que Cristo es Dios, ¿sí? Porque de lo contrario, estamos negando la divinidad del Hijo de Dios. Estamos negando la segunda persona de nuestro Dios. Entonces debemos de entender eso. Es algo muy importante. El Salmo 8:5 precisamente lo dice. Le has hecho un poco menor que los ángeles.
Salmos 8:5. Le has hecho un poco menor que los ángeles, dice el salmista, en referencia al ser humano. En consecuencia, si Dios se hace hombre en la persona de Cristo, Él es menor que los ángeles. Cristo se hizo menor que los ángeles. Porque si el salmista dice que al hombre le has hecho menor que los ángeles, entonces Cristo, al hacerse hombre, implica que Él por consecuencia también fue hecho menor que los ángeles, compartiendo nuestra semejanza, ¿verdad? Nuestra semejanza como hombre. Y si es menor que los ángeles, también implica que pues es menor al Padre, ¿verdad? Es por eso que de la boca de Jesús salen precisamente esas palabras, ¿sí? El Padre mayor es que yo. Pero tiene un contexto. No es solamente de tomar ese versículo y tratar de negar el resto de toda la Biblia, porque es peligroso. Estamos negando la divinidad de nuestro Salvador, que se hizo carne y vino a este mundo en forma de hombre humillado, ¿sí? Y tuvo que dejar a un lado sus facultades divinas por un corto lapso de tiempo. Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. Es lo que dice: coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y si quieren checar el versículo de Juan 14:28, vamos a leerlo todos juntos. Juan 14:28. Vamos a leerlos todos juntos ahorita que estén ahí. Ustedes me dicen cuando estén listos. Ok, leámoslos. 1, 2, 3. Habéis oído y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Sí, esa frase, el Padre mayor es que yo, está implicando lo que estamos diciendo, hermanos. Desde la encarnación, Cristo se humilla, desde que se hace carne, desde su nacimiento. Y por eso tenemos que entender y comprender y aceptar lo que la Biblia nos está narrando acerca de esa humillación que Él llevó a cabo, donde el Padre sería mayor que Él por cierto tiempo, ¿verdad? ¿Entendemos eso? Ok. Vamos a ver otra de las etapas dentro del estado de humillación. Hay una etapa más, y eso nos lleva al segundo punto: la etapa de la vida terrenal. Ya vimos la etapa de la encarnación, ahora vamos a ver la etapa de la vida terrenal. Y por ahí está el concepto de esto, pero no solamente la encarnación, no solamente su nacimiento, hermanos, sino que todo el proceso de su vida, incluyendo su nacimiento hasta su muerte, fue también una etapa en el estado de humillación. Vamos a destacar por ahí un par de cosas en los incisos. Empezamos con el inciso A. ¿Cómo fue que Jesús en la vida terrenal estaba en humillación? Nos dice que su crecimiento implica, el crecimiento de Jesús, una humillación, hermanos. ¿Implica una humillación? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque Él es eterno, Él es uno solo. Es un Bueno, sí, exactamente. Él es eterno. Entonces ya vimos que en la encarnación se humilla, pero su crecimiento indica una etapa de humillación, porque el Rey Todopoderoso, que todo lo sabe, tiene que empezar a crecer, a aprender, a adquirir toda la información como un niño normal, como un niño común y corriente, como cualquiera de nuestros niños que están aquí. Él tenía que empezar a aprender, exactamente. Entonces, su crecimiento implica una etapa de humillación. Vayamos a Lucas 2:40. Lucas 2:40. Y una hermanita o hermanito que lo lea. Y el niño crecía y se fortalecía, y
se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Fíjense cómo ahí el versículo nos está dando precisamente lo que estamos notando, lo que estamos remarcando, de que el niño crecía y se fortalecía como un niño normal, un niño débil que tenía que ser cuidado, alimentado, resguardado. Por ahí se le pierde un par de días a su mami, ¿verdad? O sea, un niño común y corriente, un niño común y corriente. Entonces dice el versículo que crecía y se fortalecía. ¿Qué significa crecía y se fortalecía? Bueno, pues que el niño tenía que comer, ¿verdad? Para jugar, como cualquier niño. Tuvo que ser cuidado, exactamente. Y más adelante el versículo nos dice que se llenaba de sabiduría. Tenía que aprender, tenía que ser enseñado. Porque por ahí hay cierta información, inclusive algunos evangelios que no están en la Biblia, apócrifos se les llama, donde narra a un niño Jesús que hacía milagros. Ahí, incluso también las películas lo asumen, lo ponen de esa manera, un niño Jesús haciendo milagros. Pero eso está en un error. Esa información es errónea, porque vemos que es a partir del bautizo de Jesús donde Él inicia su ministerio y donde el Padre, en ese momento se oye la voz del Padre y dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿verdad? Él se complace. Entonces es a partir del bautizo donde nuestro Señor comienza su ministerio, no antes. El versículo de Lucas 2:40 nos indica que el niño crecía, el niño se fortalecía y el niño se llenaba de sabiduría. Él estaba adquiriendo, de la misma manera que ahora nuestros niños están adquiriendo esa sabiduría, de esa misma manera Él fue adquiriéndola como un niño común y corriente, ¿sí? Pero un niño que nunca pecó, ¿verdad? Porque eso sí nos enfatiza la palabra de Dios, que Él nunca pecó. Entonces la adoración al niño Dios, cuando se hace cada año en las navidades que lo acuestan y lo levantan, todo eso también es erróneo. Sí, hermano, totalmente, totalmente. Para empezar, están adorando algo hecho de mano de hombre. Y entonces, pues desde ahí está mal, ¿no? Porque no podemos adorar a Dios de esa manera. No, a Dios no le gusta ser adorado de esa manera, a través de artífices, objetos hechos por manos de hombres y que tienen pies y tienen ojos y tienen boca. Pero ya sabemos que todo el Antiguo Testamento nos acerca de esa idolatría, ¿verdad? Nos dice acerca. Tienen esa creencia que crecía, completamente, pero crecía físicamente, pero que su ropa también crecía. Eso es algo. Sí, hay mucha información acerca de eso, pero pues eso es, pues ya eso tacha de brujería, ¿no? Y eso tacha de algo, pues algo sobrenatural, ¿no? O sea, él era un niño común y corriente, ¿sí? Entonces, nada más es cosa de cuidarnos de todas esas, de esa cultura, de esas tradiciones que de por ahí venimos, ¿verdad? Sabemos que están en un error. Lucas 2:52 nos vuelve a enfatizar más adelante, hermanos, 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y pues si Él crecía en estatura, pues había que también comprarle ropa nueva. Así es. Y en gracia para con Dios y los hombres. Hebreos 2:10. Vamos a ver Hebreos 2:10. Una vez les pregunté la semana antepasada creo, que me tocó estar con ustedes, era Jesús en el momento de su encarnación, cuando el Verbo se hizo carne, ¿Él era perfecto? ¿Recuerdan esa pregunta? De que si Él era perfecto. Hebreos 2:10 nos dice precisamente lo que vimos esa vez, que no, que Jesús no era perfecto, que Él tuvo que ser perfeccionado. Cuando Él estaba creciendo en sabiduría, en estatura, Él tuvo que ser perfeccionado. Fíjense lo que dice Hebreos 2:10. Alguien que lo lea. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y
por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Noten que dice perfeccionase por aflicciones. Entonces él nos está indicando, aunque suene muy crudo, aunque suene muy cruel también decir que Jesús no era perfecto, bueno, no lo era. No lo era porque el texto nos lo dice, que él tuvo que ser perfeccionado a través de la aflicción. Él tuvo que ser perfeccionado. Hermano, sí. Esto, bueno, indica que nuestro Señor Jesucristo tenía todas las pasiones, pues, de la humanidad, ¿no? Porque, pues, o sea, en su parte humana, pues, era semejante ya. Era semejante. Pero también tenía todas las pasiones, pues. Tenía todas las pasiones, ¿sí? Sí, las limitaciones, como vimos en el inciso pasado, él adquirió todas las limitaciones de un cuerpo humano, pero él no pecó, a diferencia de nosotros, ¿sí? Él no pecó. Y ese texto nos dice que él tuvo que ser perfeccionado. El texto no dice que él era perfecto, dice que él tuvo que ser perfeccionado. Él era sin pecado, sí, él era Dios. Pero en la condición de hombre él era imperfecto y él tuvo que ser perfeccionado a través de muchas aflicciones. Entonces, antes de llegar a la crucifixión, debemos valorar la gran obra que el Señor tuvo que hacer desde su desarrollo como un niño, como individuo, adolescente. Todo lo que él dijo con respecto a la palabra lo tuvo que memorizar, lo tuvo que aprender, lo tuvo que meditar, lo tuvo que adquirir poco a poco. Y si él hubiese querido, y él hubiese podido echar mano de su omnisciencia, sí. Pero entonces ya ahí la historia de la redención se habría anulado. Sí. Porque él tenía que venir en calidad de hombre a deshacer lo que un hombre hizo en el jardín del Edén, en este caso el primer Adán. ¿Sí? Entonces, así como el primer Adán nos llevó al pecado y a la condenación, Cristo nos tenía que salvar en calidad del segundo Adán, en calidad de hombre, nada más. Entonces sí suena un poquito escandaloso, ¿verdad? Decir que Jesús no era perfecto, pero la palabra dice que no era perfecto, dice que él tuvo que ser perfeccionado. Él tuvo que ser perfeccionado. Eso nos lleva al inciso B. Dentro de la etapa de la vida terrenal, nuestro Señor Jesús se tuvo que llevar a cabo obediencia a la ley y a la voluntad de Dios en calidad de hombre. Tuvo que hacerse obediente a la ley y a la voluntad de Dios en calidad de hombre. Versículo de Mateo 5:17 nos dice: no penséis que he venido para abrogar. Esa palabra abrogar significa anular. No piensen que he venido para anular la ley o los profetas. Cuando dice la ley o los profetas, ¿a qué se refiere, hermanos? Al Antiguo Testamento, a la Torá, ¿verdad? A la Torá. A los Nevi'im, que era de esa manera que se le conoce a los libros de los profetas, ¿verdad? A la Torá, a los Nevi'im. Dice, no he venido para anularlos, sino para cumplirlos. Cristo como hombre, hermanos, tuvo que obedecer la ley de Dios, la ley de Moisés, de manera cabal y perfecta, y él nunca pecó. Es lo que nos dice la palabra. Y es por eso que nosotros tenemos ahora una justificación segura, porque su circuncisión, que decía la ley que tenía que llevarse a cabo, es nuestra ahora. Porque él la llevó a cabo, nosotros la hemos adquirido. ¿Recuerdan que lo menciona el Nuevo Testamento? Que nosotros ahora somos la circuncisión de Dios, la verdadera circuncisión. Hermano, viene a mí una pregunta. Entonces, Cristo nace, crece, sí. Pero cuando Él empieza su ministerio, cuando Él viene a ser bautizado para cumplimiento de justicia, claro, se opera en Él un cambio. ¿Sí, hermano? O
desde su etapa de niño hasta que llega a la muerte, él es igual. Es igual, o cuando él ya se manifiesta o viene el Espíritu Santo, que se hace manifiesto en el bautizo. Sí. En Cristo, en el Señor Jesús se opera, habrá habido un cambio divino en él, o sea, humanamente hablando. ¿Sí me entiendes? Sí, entiendo. Estoy tratando de entender la pregunta. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, hermanos, ¿hay un cambio en nosotros? Sí. ¿Lo vemos? O sea, ¿o lo sentimos? Más que nada eso, ¿lo sentimos? Es algo que no sentimos. Es algo que no sentimos porque ahí es donde entra lo de los falsos dones. Los dones del Espíritu Santo se tienen que sentir como que corres o que brincas o que bailas o que hablas en lenguas. En este caso es una falsa interpretación de los dones del Espíritu. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Nunca pudo dejar de ser Dios porque es imposible dejar de ser Dios. Él se hizo carne y a un lado echó sus facultades divinas, no las utilizó. Pero Él estaba llevando a cabo cada cumplimiento de la palabra de su Padre. Él anuncia en la sinagoga: el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿verdad? Y he venido para ungir y para curar y para liberar, ¿sí? Entonces, Él anuncia en ese momento el inicio de su ministerio. Pero en sí es algo que Él estaba iniciando en ese momento su ministerio. Pero Jesús siempre fue Dios. Jesús, desde la encarnación, desde el vientre de su madre, Él fue 100% hombre. Entonces, no es algo así que podamos ver que como que un rayo del cielo cayó y Él se hizo diferente. No, vemos que simplemente Él estaba llevando a cabo un proceso, ¿no? Un proceso en el cual Él fue cumpliendo cada una de las profecías que se habían dado acerca de su mesianidad, del Mesías, ¿sí? Pero es algo que, o sea, no implica un acto como místico. A eso se refiere, ¿verdad? Como a un acto místico, algo sobrenatural, más o menos. O sea, él fue hombre, él es hombre y Él es Dios, ¿sí? Él continuó de esa manera, sin pecado, absolutamente. Ajá. Sí. Ajá. Inclusive, hermano, en una de las clases aprendimos que inclusive todos los milagros que hizo Jesús no los hizo Él, sino por eso Él oraba al Padre. Claro. Fíjate en mí. Claro, Él siempre dependió. Exactamente. Él siempre dependió del Espíritu Santo de Dios. Los hizo el Padre A través de Él, sí. Él siempre oraba y en cualquier momento, porque él se alejaba para orar. Claro. Decirle al Padre que estuviera en él y se hiciera la voluntad del Padre. Sí. Como él se lo había dicho. Sí, cuando decimos en Filipenses que Él se hizo siervo, esclavo, es decir que Él dependía 100% del Padre. Él dependía 100% del Padre. Nosotros anduvimos sin dependencia del Padre en nuestra vida anterior, pero cuando llegamos a ponernos bajo la dependencia de Dios, nosotros empezamos a ver ese cambio que vemos ahora, hermano, ¿sí? Pero Jesús siempre estuvo en dependencia con Dios, con el Padre, ¿sí? Concuerdo con el hermano, que lo mismo que me vino a mí en la mente, pero también que Él pedía, cuando hacía el milagro, no lo dijo. Él le decía que le había hecho el milagro, no lo dijo. Sí. Sí. Que exactamente lo que dice el hermano. Él callaba esa parte, ¿verdad? La parte que venía del Señor. Venía todo de Dios. Todo lo hizo Dios a través de Él. Por el dedo de Dios, Él hizo esos milagros. Hebreos 5, versículos 7 al 9. Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, de 7 a 9. Y es precisamente lo que está mencionando nuestro hermano Héctor. Y Cristo, ¿están ahí? Sí. Y Cristo en los días de su carne. ¿Qué significa en los días de su carne? En el estado de hombre, en su vida como hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
Él no era perfecto, ahí vemos nuevamente, ¿verdad? Él estaba siendo perfeccionado. Y habiendo sido perfeccionado, ¿qué dice? Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sí? Sí, él desde su niñez, él fue dirigido por sus padres de una manera correcta. De una manera correcta. La próxima enseñanza que tenemos en Colosenses vamos a hablar acerca de eso. Pero lo que nos dice la palabra acerca de Jesús, de que Él crecía en sabiduría, esto habla también del trabajo de los padres. Porque Él siendo niño, Él fue dirigido de una manera correcta a lo que era correcto. ¿Verdad? ¿Entendemos eso? Es lo que implica el versículo. Él crecía en sabiduría, en conocimiento y en gracia sobre los hombres. En gracia, ¿sí? Como dice el texto, en gracia, permítame. Lo acabamos de leer. Así lo encuentro. Y la gracia de Dios era sobre él, y en gracia para con Dios y los hombres. Esa es la palabra correcta. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ok. Entonces entendemos que Jesús, al encarnarse, lleva esta vida terrenal bajo la obediencia a la ley y bajo la voluntad de Dios en calidad de hombre. Y es lo que debemos entender, que Jesús en calidad de hombre se hizo obediente, y todos los milagros que Él llevó a cabo es lo que tenemos que reconocer, que Él los hizo siendo completamente hombre, pero bajo la dependencia completa de Dios. Él pudo haber echado mano de su poder, pero nuevamente la obra de redención no hubiera podido ser llevada a cabo. No hubiera podido ser llevada a cabo, porque un hombre tenía que deshacer lo que un hombre hizo en el jardín del Edén. Y todas las obras, como dijo Jesús, enfatizaba constantemente: las obras de mi Padre, las obras de mi Padre en mí. Alguna vez les dijo a los fariseos: y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, porque le decían que él tenía el demonio el espíritu de Belcebú, ¿verdad? Y él los refuta, los rechaza y los cuestiona también. Bueno, si ustedes dicen que yo los echo por Belcebú, ¿por quiénes los echan sus hijos? Entonces, todos los milagros que hizo, él los hizo por el dedo de Dios. El dedo de Dios llevó a cabo los milagros en Jesús. Eso es algo que ya hemos comprendido. Y esto no es solamente de querer aceptarlo, sino de que nos está tratando de enseñar una cosa, precisamente lo que estamos viendo, de que Jesús se hizo completamente hombre. Es por eso que debemos de llegar a entender al conocimiento de esto que estamos meditando, de que le estamos dando, la palabra le da ese aspecto a Jesús, al Cristo, al Dios hecho carne, 100% hombre, 100% Dios, pero rechazando un momento, despojándose de sus facultades divinas. 100% hombre, semejante a nosotros, pero sin pecado. O sea, desde que la palabra dice ahí, pero sin pecado, o sea, que Él no tuvo pecado. No tuvo pecado. Entonces, esto nos lleva, hermanas, al tercer punto. Hermanos, nos lleva al tercer punto, que sería, sin duda alguna, el tercer estado de humillación sería la muerte de Cristo, ¿verdad? El estado de humillación, la tercera etapa, es la muerte de Cristo. Y en esto lo vamos a meditar en varios versículos. El primero es el maltrato físico. ¿Quiénes de ustedes ya han leído Isaías 53? Isaías 53. El Evangelio de Isaías, podemos decir. De cierta manera, hablando, ¿verdad? Hay suficiente información en Isaías para ver acerca de las etapas del estado de humillación de Cristo.
Isaías, vamos a Isaías 53, hermanos. Vamos a Isaías 53. ¿Alguien que lo quiera leer? Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, hermano, gracias. Isaías 53 es uno de los textos que muchas veces nosotros no conocemos o no conocíamos en nuestra vida anterior, ¿verdad? De la cual nos hablaba acerca de los sufrimientos que tenía que padecer el Cristo. Pero Isaías 53 nos habla mucho acerca de su humanidad. Varón de dolores, experimentado en quebranto, sufrió nuestros dolores. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, con su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Él llevó a cabo este tormento en calidad de hombre, hermanos, hablamos de un tormento severo. Por ahí hubo también una exposición que hicimos en tiempo pasado acerca de los 7 momentos de sufrimiento, ¿verdad? Fue en diciembre, hermano, ¿verdad? Cuando venimos para acá, a mí me tocó precisamente hablar acerca de esto, de que Jesús llevó sobre sus hombros un tormento brutal, investigando más acerca de esto, hay mucha información en las redes, de que cómo su carne fue destrozada, su espalda, su pecho, su rostro, sus brazos, sus piernas fueron lacerados con ese látigo que los humanos utilizaban y que eran los expertos verdugos del dolor. Estas personas, estos verdugos, soldados romanos, tenían un entrenamiento de tanto hacerlo que ya se ideaban nuevas formas de causar dolor, al grado que inventaron un látigo, un fuete, donde en las puntas de este látigo le amarraban pedazos de flechas rotas o de huesos de animales por ahí pequeños, pero que al grado de que cuando tiraban el latigazo, esas piezas se incrustaban en la piel de los hombres que estaban siendo masacrados, en este caso de nuestro Señor, y al momento de darle el tirón lo desgarraban la piel y la dejaban así abierta, las heridas desangrándose. Entonces, nuestro Señor llevó un sufrimiento terrible, pero sobre todo debemos de entender que Él llevó ese sufrimiento con un propósito. Él soportó siendo bueno, sin pecado, el único hombre bueno en el mundo. Él lo soportó porque Él así lo dispuso. Él dio su vida por nosotros. Entonces sí fue algo terrible. Lastimado en el pretorio por los soldados, después coronado con una cruz de espinas, lo cual al momento de introducirla, de sumirla en su cabeza, en su cráneo, las espinas pues también le desangraban. Y después de eso, cargar una cruz durante un lapso de tiempo, ya muy desangrado, muy lastimado, él también tuvo que soportar eso. Y después los dolores de la crucifixión, desgarrarle sus manos penetradas por esos clavos oxidados que estaban siendo clavadas en el madero, ¿verdad? Entonces, híjole, sí, lo que tuvo que soportar como hombre, nuestro Señor, como hombre, para que nosotros pudiéramos ser salvos, como dice el texto, por nuestras rebeliones Él fue herido, molido por nuestros pecados, su castigo fue nuestra paz, o es nuestra paz, y por su llaga, que fue una llaga muy dolorosa, hermanos, fuimos nosotros curados. Entonces todo eso soportó
en la cruz nuestro Señor, el maltrato físico, como hombre, 100% hombre. Muchas veces nosotros nos lastimamos algo, hermanos, de verdad, y nos sale tantita sangre y, híjole, estamos que queremos ir al hospital, ¿verdad? Y nuestro Señor soportó muchas cosas terribles, soportó la maldad del ser humano en unas cuantas horas, ¿verdad? Toda la maldad del mundo. Y esto nos lleva al inciso B, hermana, la muerte de Cristo. En la etapa de la humillación, Cristo también soportó lo peor de todo, el ser maldito por Dios. Cuando yo una vez le dije a alguien, Cristo se hizo maldición para Dios, casi, bueno, me desheredaron. Pero esto es fuerte. Decir esto, hermanos, personas que no aceptan la palabra de Dios, es muy crudo, pero nosotros sabemos que Cristo se hizo maldición para que nosotros fuéramos hechos paz para con Dios, porque ahora tenemos esa paz para con Dios por medio de Jesucristo. Él se hizo maldición. Gálatas 3:13, si quieren ir ahí, hermanos, Gálatas 3:13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Ya llegaron ahí? ¿Qué dice más adelante el final del versículo? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ahí donde dice ese texto que Él se hizo maldición, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición, esa es la parte donde dice que Él fue maldito por Dios. Él tuvo que soportar ser maldito por Dios, como lo dice el inciso. Si pudiéramos investigar un poquito más acerca de las maldiciones de las cuales nos habla el Antiguo Testamento, hermanos, Deuteronomio 27, les invito aquí en casita, lo anoten por ahí, y mediten, observen lo que contenía, lo que llevaba a cabo aceptar el pacto de la ley de Moisés, que era un pacto entre Dios y los hombres, a través de ser obediente a la ley. Y ahí se dan maldiciones y se dan bendiciones. Maldiciones para quien no lleve al pie de la letra la ley, y bendiciones para quien sí la lleve a cabo al pie de la letra. Ya sabemos, hermanos, que ningún hombre podía hacer eso. Ningún hombre en nuestro estado, en nuestra naturaleza pecaminosa, era imposible que el hombre llevara esto a cabo. ¿Sí? Casi vamos a terminar, hermanos, Entonces, cuando Cristo nos redime de la maldición de la ley, significa simplemente que el castigo que la ley demandaba para los infractores, lo que dice Deuteronomio, fue arrojado por completo sobre los hombros del Hijo de Dios en esa cruz. Lo que Deuteronomio 27 nos indica: quien no llevara a cabo toda la ley al pie de la letra iba a ser maldito. Bueno, Jesús llevó sobre sus hombros esa maldición, y es lo que nos dice Gálatas 3:13. Él se hizo por nosotros maldición. Inciso C, hermanos, Jesús también soportó, inciso C, el ser hecho pecado. El siguiente, el ser hecho pecado. Segunda de Corintios 5:21 es un texto que nos indica que Jesús no conoció pecado, que Él vivió una vida libre de pecado, que Él vivió una vida libre de pecado. Ahora entiendo su pregunta, hermana. Creo que en ese momento lo entendí. Usted quiere saber si dentro del cerebro de Cristo estaban las mismas inclinaciones que las de nosotros, ¿verdad? ¿Se podría decir, en parte? Ok, ahorita lo meditamos entonces. Bueno, la Biblia nos enseña que Él no conoció pecado. Él no conoció pecado. Podemos entender que Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Y si la Biblia nos dice que Él no conoció pecado, pues pienso que no había pecado en su mente tampoco. Vamos a meditarlo eso con nuestro pastor, ¿no? Vamos a anotar esa pregunta. Él nació simplemente de la mujer, de María. Llevaba esa parte humana, siendo engendrado por el Espíritu de Dios.
Entonces, 2 Corintios 5:21 nos dice, Él no conoció pecado. Él no conoció pecado. Y si él no conoció pecado, pues también implica que en su mente no había pecado, porque Él no lo conoció. Por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es lo que dice 2 Corintios 5:21. Fue hecho pecado por nosotros. Dios estaba descargando sobre Él la maldición de la ley y estaba cargando sobre Él todos nuestros pecados. El inciso D, la muerte de Cristo. Jesús en la muerte experimentó el abandono de Dios. Mateo 27:46, refiriéndose al Salmo 22, expresan: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la Escritura en otras interpretaciones, traducciones. Esto es precisamente lo que nosotros ahora entendemos que es la ira de Dios, el abandono de Dios. La ira de Dios no es que Dios esté mirando de allá arriba, viendo cómo nos comportamos y que en tantito hacemos mal, nos envía así como que con su dedo un rayito por ahí, ¿no? Para que algo malo pase. No es así como funciona, hermanos. La ira de Dios, nos dice la palabra, que es el abandono de Dios, y es precisamente lo que también en Romanos encontramos, de que el hombre, no tomando en cuenta a Dios, se ha alejado de Él, y Dios en su gran amor, si el hombre no quiere nada con Dios, pues Él lo deja caminar en ese camino que sabemos que lleva a la perdición, pero Dios no obliga a nadie. Él nos ha atraído a Él a través de Cristo con cuerdas de amor. Pero Jesús tuvo que soportar el abandono de Dios por nosotros. Cristo fue abandonado de Dios momentáneamente, porque Él tenía que experimentar la ira de Dios que nos correspondía a nosotros como pecadores. Él tuvo que soportarla en la cruz momentáneamente, ese abandono temporal de parte de Dios, para que pudiera llevarse a cabo el proceso de la redención. Él cargó en ese momento que fue abandonado por Dios con toda la ira de Dios, que es su abandono total, el abandono total de Dios momentáneamente. Entonces vamos a ver una estructura de lo que hemos visto, hermanos, hasta el momento. La siguiente diapositiva, ahorita que aparezca, vamos a ver los 3 puntos que vimos el día de hoy. Etapas del estado de humillación. Punto número 1 fue la encarnación con sus respectivos aspectos, que en la encarnación Jesús adquirió verdaderamente una naturaleza humana, pero sin pecado. Inciso B, adquirió las limitaciones de un cuerpo físico y adquirió una condición menor al Padre y a los ángeles. En ese estado de humillación Él se despojó temporalmente, voluntariamente, de sus facultades divinas, pero Él siguió siendo Dios. El punto número 2, la vida terrenal. Vimos acerca de, en su crecimiento, vimos también que Él se hizo obediente a la ley y dependía completamente de la voluntad de Dios. Todo lo llevó a cabo en su vida terrenal. Y la tercera etapa que vimos fue la muerte. Ese maltrato físico que Él llevó a cabo soportándolo como hombre. Él sufrió dolor. No echó mano de sus facultades divinas. Él no se hizo Dios en ese momento que Él estaba sufriendo como hombre. No, Él lo sufrió como un verdadero hombre. Inciso B, él sufrió también ser maldito por Dios, porque Él tenía que llevar nuestro pecado, ¿verdad? Él se hizo pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, se hizo pecado. Y Él también tuvo que sufrir el abandono de Dios. Bueno, aparte de esa pregunta que tenemos por ahí, lo vamos a anotar. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos? Sí, hermano Philip. Yo digo que la pregunta de la hermana, Sí, sí. por lo que yo le entendí, está en la 2, ¿no? En la vida terrenal, en el inciso B. Ajá, a ver, hermana, ¿lo regreso? En el inciso B, ¿no? Donde dice se hizo obediente a la ley. Obediente a la ley. Entonces, nosotros como
humanos, aunque queramos hacernos obedientes a la ley, no podemos. Claro, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Yo le entendí a la hermana que si en él hubo un cambio, en nosotros sí hubo un cambio porque Sí. nos sometemos a la ley. Claro. Pero Cristo fue obediente a la ley, se sometió a la ley, entonces en él no pudo ver el cambio, él siempre fue el mismo. Entendemos que él aprendió la ley, ¿no? O sea, primeramente como niño, porque cuando son niños pues, no tienen nada de eso, ¿verdad? Y ellos no son faltos delante de Dios porque no hay una conciencia en ese momento. Cuando él aprendió la ley, él se sometió a esa ley, ¿verdad? Se sometió a la ley, se hizo obediente a la ley. En nosotros se ve un cambio porque nosotros somos pecadores. Claro. Y antes de conocer de Cristo éramos esclavos del pecado. Entonces en nosotros sí se ve un cambio. Exacto. Pero en Cristo pues... Exacto, lo que dice el hermano, porque quede grabado, que en Cristo no se vio un cambio porque pues él no conoció pecado. En nosotros sí se ve un cambio porque pues tuvo que ser un cambio radical en nuestras vidas. Ahora hacernos obedientes, ya no a la ley, en cierta manera hablando, porque estamos bajo la gracia, ¿verdad? Pero sí pero ahora nos hacemos esclavos a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, que es en amor, ¿verdad? Diferente a la ley mosaica, hablando de que ahora estamos en un nuevo pacto, ¿verdad? ¿Sí? Por ahí va. Yo entendí que era lo que por acá, el razonamiento de Cristo. Yo lo entendí también, ¿verdad? El razonamiento de Cristo. Si dentro de sus pensamientos hubo pensamientos de maldad como nosotros, ¿no? Que si hubo pensamientos de maldad. Uh-huh. Pero se despojó. Uh-huh. Ajá. Es un punto que tenemos que debatir, ¿verdad? Porque él tenía una naturaleza humana viniendo de parte de María. ¿Sí? Entonces por ahí queda esa pregunta anotada y es algo con lo que vamos a abordar a nuestro pastor. Si dentro del razonamiento de Cristo hubo esos pensamientos. Sí, terminó razonando algo bueno que no debía ser, ¿no? Claro. Pero pues recordando que Cristo fue 100% hombre y era 100% Dios, sí. Entonces tenía que estar unida a esa parte, ¿no? Porque claro. No hay separación, es un solo. Es uno solo, claro. Entonces, por eso entendemos esa parte, ¿no? Claro. Bueno, No, sí, y esto es bueno meditar, por eso son estas escuelas, clases dominicales. Para mí, cuando entré al seminario, esto fue una bomba. Y aún se continúa siendo una bomba de meditación, de todo eso. Porque comprender de que Cristo se hizo 100% hombre y que Él adquirió las limitaciones de hombre semejante a nosotros, inquiría muchas cosas, o sea, todas. Inquiría todas las cosas que conlleva ser hombre. Entonces, muchas de esas meditaciones me han llevado muchas veces a decir, pues hay que seguir buscando, hay que seguir creciendo en el conocimiento. Pero lo que sí debemos de tener en cuenta es de que el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. O sea, que significa que Él no conoció. Él nunca llegó a tener contacto con ese pecado, porque Él no conoció pecado. Es lo que nos dice la Escritura. ¿Sí? Amén. Entonces, hacemos una oración. ¿Sí? Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu sabiduría, Señor, que tú has decidido plasmarla en nosotros a través de tu palabra, Señor. Gracias por ese conocimiento que tú nos has brindado con tu Santo Espíritu. Te pedimos que nos sigas instruyendo, Señor, cada día para comprender más acerca de esta obra maravillosa, la cual conllevó que tú, Dios Todopoderoso, te hicieras carne en la persona de tu Hijo Jesucristo y vinieras a este mundo como hombre, pero sin dejar de ser Dios. Gracias por esa obra magnífica. Perdona nuestras faltas, Señor, que hemos cometido contra ti, y te damos gracias, Señor, porque ahora entendemos que también nos has perdonado de una vez y para siempre todas nuestras faltas. Te agradecemos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, el cual, Señor, lo declaramos nuestro Dios, nuestro Señor. Amén.